El aire de Triana olía a azahar tardío y a la promesa húmeda del Guadalquivir. En el pequeño taller Alma de Barro, Sofía Herrera, con las manos cubiertas de arcilla rojiza, sonreía. El torno giraba con un murmullo hipnótico y entre sus dedos el barro informe comenzaba a adquirir la gracia de una futura vasija, una pieza que llevaría impresa no solo la técnica aprendida de su abuela, sino el alma misma de su creadora. A sus 29 años, Sofía había convertido ese rincón bullicioso, herencia familiar en el corazón del barrio, en su santuario y su sustento. Perdió a sus padres siendo muy joven, y fue su abuela quien le enseñó los secretos de la alfarería, un legado que ella había expandido estudiando bellas artes, gracias a una beca y al discreto pero constante apoyo de don Julián Benavides, un reputado historiador de arte que vio en ella un talento excepcional. Su vida parecía completa, especialmente desde que Mateo Castillo había entrado en ella. Mateo, con su encanto fácil y su porte elegante, trabajaba en la galería de antigüedades de su familia, un negocio con solera en el centro histórico de Sevilla. Estaban prometidos, y Sofía flotaba en una nube de felicidad, aunque una pequeña espina, casi imperceptible, a veces le rozaba el corazón. Era la sombra de la familia Castillo, un mundo que intuía muy diferente al suyo. «Tiene ese aire de niño bien que no ha roto un plato en su vida», comentó Clara Vega, su mejor amiga, mientras sorbían una cerveza fría en una terraza con vistas al río. Clara, fotógrafa freelance con un estudio moderno cerca del de Sofía, era la pragmática del dúo. «Pero si te hace feliz, yo me callo. Aunque Sofi y los Castillo son de otra pasta. Mucho apellido y poca sustancia últimamente, según se oye». Sofía sonrió, apartando la inquietud. «Mateo es diferente, Clara. Me quiere, apoya mi trabajo». «Apoyar tu trabajo es fácil cuando no interfiere con sus planes», replicó Clara, encogiéndose de hombros. «Ya veremos qué dice la matriarca». La matriarca Isabel Romero de Castillo había extendido una invitación. Una cena formal en la mansión familiar para conocer a la prometida de su único hijo. Sofía sintió un escalofrío que mezclaba la emoción con un nerviosismo indefinido. Se pasó la tarde eligiendo un vestido sencillo pero elegante, uno que no desentonara, pero que tampoco la disfrazara. Quería ser ella misma, la chica de Triana, que moldeaba sueños con sus manos. La casa de los Castillo, en una calle adoquinada cerca de la catedral, era un edificio señorial con un patio interior que susurraba historias de antiguos esplendores. El aire olía a cera y a silencio contenido. Isabel Romero de Castillo la recibió con una sonrisa que a Sofía le pareció más una evaluación que una bienvenida. Era una mujer de unos 55 años, impecablemente vestida con un traje de diseñador de corte conservador, el cabello perfectamente peinado y joyas discretas pero indudablemente costosas. Su mirada, fría y calculadora, recorrió a Sofía de arriba abajo. «Sofía, querida, Mateo nos ha hablado mucho de ti». Su voz era meliflua, pero con un matiz metálico. «Un placer tenerte en nuestra casa». La cena transcurrió en una atmósfera de opulencia contenida y tensión palpable. El tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana fina era a menudo el único sonido que rompía el silencio. Isabel, experta en el arte de la conversación incisiva, sometió a Sofía a un interrogatorio sutil pero implacable sobre su trabajo, su familia, sus aspiraciones. «¿Alfarería qué? Vocación tan pintoresca», comentó Isabel, paladeando la palabra pintoresca, como si tuviera un sabor exótico y ligeramente desagradable. «Muy valiente por tu parte, dedicarte a algo tan artesanal en estos tiempos. Supongo que la estabilidad económica no es tu principal preocupación». Sofía sintió como el color subía a sus mejillas. «Amo mi trabajo, señora Castillo, y me permite vivir de él. Para mí, eso es estabilidad». Isabel arqueó una ceja perfectamente delineada. «Vivir, sí. Pero, ¿qué tipo de vida, querida?» Mateo está acostumbrado a ciertos estándares. Mateo, sentado frente a ella, parecía encogerse bajo la mirada de su madre. Apenas intervenía y cuando lo hacía era para minimizar los comentarios de Isabel o para cambiar torpemente de tema. Sofía sintió una punzada de decepción. Esperaba más de él, una defensa, una muestra de que entendía y valoraba su mundo tanto como ella intentaba comprender el suyo. La velada concluyó con una sensación agridulce. La magnificencia de la casa contrastaba con la frialdad del ambiente. Al despedirse, Isabel le dedicó otra de sus sonrisas evaluadoras. «Esperamos verte más a menudo, Sofía, para que te vayas aclimatando». De vuelta a Triana, el aire olía diferente, más genuino.
Sofía se quitó los zapatos de tacón con alivio y se sentó en el pequeño balcón de su piso, contemplando las luces del barrio. La inquietud que había sentido antes de la cena se había transformado en una certeza incómoda. Aquel no era solo un encuentro protocolario. Había sido el primer asalto en una batalla que no había pedido librar. Días después, Isabel Romero de Castillo apareció por sorpresa en Alma de Barro. Sofía estaba enfrascada en la delicada tarea de restaurar un antiguo azulejo trianero para un cliente particular, una labor que requería paciencia y un pulso firme. La presencia de Isabel, con su aura de Chanel número 5 y superioridad implícita, llenó el pequeño taller de una tensión inusual. «Querida Sofía, he pensado que debía conocer tu entorno de trabajo», anunció, paseando la mirada por las estanterías llenas de piezas en diferentes fases de creación, los sacos de arcilla y las herramientas. Muy auténtico. Sofía se limpió las manos en un trapo, intentando disimular su sorpresa y una creciente aprensión. «Señora Castillo, no la esperaba. ¿Un café?» «No, gracias. Solo unos minutos». Isabel se detuvo ante una serie de cuencos de diseño innovador, con esmaltes vibrantes inspirados en los colores del Guadalquivir al atardecer. Los examinó con la cabeza ladeada, como un entomólogo ante un espécimen curioso. «Tienes talento, no lo niego. Un talento rústico, quizás, encantador a su manera. Pero la clientela de la Galería Castillo espera algo más, refinado, ¿comprendes? Algo con más empaque». Ahí estaba, la propuesta envenenada, servida con una sonrisa condescendiente. «Verás, Sofía, he estado pensando. La galería, como sabes, es una institución en Sevilla. Y tú, como futura miembro de la familia, podrías contribuir. Tu habilidad con la cerámica, tu conocimiento de la restauración, podrías colaborar con nosotros. Adaptar un poco tu estilo, crear una línea exclusiva para la galería, o quizás dedicarte a restaurar las piezas que adquirimos. Sería una forma de consolidar tu posición y, de paso, ayudar al negocio familiar. Tu taller es simpático, pero esto sería algo más serio, ¿no crees?» Sofía sintió un nudo en el estómago. La oferta, disfrazada de oportunidad, era una clara minusvaloración de su trabajo, de su independencia creativa. Era una invitación a convertirse en una artesana anónima al servicio de la marca Castillo. «Agradezco su interés, señora Castillo», respondió Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero Alma de Barro es mi proyecto personal. Disfruto de la libertad de crear mis propias piezas y de elegir mis encargos de restauración». Isabel frunció ligeramente el ceño. No estaba acostumbrada a la resistencia. Libertad, una palabra muy bonita, pero poco práctica. «Piensa en Mateo, Sofía. Piensa en la familia». Esa noche la discusión con Mateo fue inevitable. Él, como era de esperar, se alineó con su madre. «Sophie, mi madre solo quiere lo mejor para nosotros, para la familia», argumentó Mateo mientras paseaban por la orilla del río, la Giralda iluminada al fondo. «Sería una gran oportunidad para ti. Trabajar con la galería te daría prestigio, contactos». «¿Prestigio a costa de mi identidad como artista?», replicó Sofía, la voz cargada de frustración. «Mateo, ¿no entiendes que mi taller soy yo? No es un hobby, es mi vida, mi pasión. Y tu madre pretende que lo convierta en una sucursal de vuestra galería». Mateo suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Estás exagerando, es solo una colaboración. Además, la galería necesita un impulso. Las cosas no van tan bien como antes». Sofía se detuvo. «¿Y se supone que yo soy la solución? ¿Sacrificando mi trabajo?» La conversación se agrió. Mateo no entendía, o no quería entender, la profunda herida que las palabras de su madre habían infligido. Para él, todo se reducía a una cuestión de pragmatismo familiar, de arrimar el hombro. Para Sofía era una cuestión de respeto, de valoración. Desolada, Sofía buscó refugio en sus dos pilares, Clara y don Julián. Clara, como siempre, fue directa y sin rodeos. «Te lo dije, amiga», sentenció tras escuchar el relato, mientras preparaba un café en su luminoso estudio. «Esa mujer es una arpía clasista. Y Mateo es un calzonazos con piel de cordero. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida pidiendo permiso para ser tú misma?» Las palabras de Clara, aunque duras, resonaron con la verdad que Sofía intentaba ignorar. La conversación con don Julián fue más sosegada, pero igualmente reveladora. Lo encontró en su biblioteca particular, un santuario de libros y obras de arte en su elegante piso del Arenal. Don Julián la escuchó con atención, sus ojos sabios fijos en ella mientras Sofía desgranaba su angustia. «Mi querida Sofía», dijo finalmente, su voz grave y pausada, «el talento, como el tuyo, a menudo despierta dos reacciones en el mundo.
la admiración sincera o la envidia rapaz de quienes buscan apropiárselo o disminuirlo. La señora Castillo pertenece, me temo, al segundo grupo. ¿Pero qué hago, don Julián? Amo a Mateo, o creía amarlo. El amor no debe exigir la anulación de uno mismo, niña. El arte que nace del alma, como el tuyo, siempre encuentra su valor intrínseco. No dejes que nadie te diga lo contrario, ni que intenten convertirlo en una simple mercancía para sus propios fines. Tu independencia, tu voz como artista, eso es lo más valioso que posees. Nunca lo comprometas. Don Julián no le ofreció soluciones directas, pero sus palabras reafirmaron la convicción que empezaba a tomar forma en el corazón de Sofía. No le mencionó que conocía bien a la familia Castillo, ni las dificultades por las que atravesaba la galería. Tampoco le reveló el plan que comenzaba a gestarse en su mente para apoyarla públicamente cuando llegara el momento adecuado. Simplemente le recordó su valía. Isabel, mientras tanto, no se dio por vencida. Viendo que la persuasión sutil no había funcionado, decidió aumentar la presión. Convocó a Sofía de nuevo a la mansión Castillo. Esta vez, su tono fue menos melifluo y más directo. «Sofía, seré franca», comenzó sin preámbulos, sentada tras un imponente escritorio de caoba en el despacho que había pertenecido a su difunto marido. «La Galería Castillo, nuestro legado familiar, no atraviesa su mejor momento. La competencia es feroz, los gustos cambian. Necesitamos un revulsivo». Sofía la escuchaba en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía a dónde quería llegar Isabel. Tú tienes ciertos contactos, o al menos la capacidad de crearlos. Eres joven, talentosa, la gente se fija en artistas como tú. Necesitamos que uses esa influencia, que consigas que algún crítico de arte de renombre, o quizás uno de esos nuevos coleccionistas adinerados, visite la galería, que hablen de nosotros, que nos pongan de nuevo en el mapa. Sofía la miró, incrédula. ¿Me está pidiendo que utilice mis relaciones personales para promocionar su negocio? Isabel sonrió con frialdad. Lo llamo invertir en tu futuro familiar. Si vas a ser una Castillo, debes aportar al lustre de este apellido. Considera esto tu contribución, tu dote moderna. Una nuera debe aportar. Si no es con un apellido ilustre o una fortuna, que sea con algo que eleve nuestro nombre. Tu taller es simpático, como te dije, pero esto es lo que realmente importa. La palabra dote resonó en la habitación con un eco ominoso. Sofía sintió una oleada de indignación. Su talento, sus relaciones construidas con esfuerzo y respeto mutuo, reducidas a una vulgar transacción. «Señora Castillo», respondió, la voz firme a pesar del temblor interior, «mis contactos, como usted los llama, se basan en el respeto por mi trabajo y el de los demás. No son una moneda de cambio. No voy a utilizarlos de esa manera». La mirada de Isabel se endureció. «Ya veo. Parece que no comprendes la gravedad de la situación. O quizás simplemente no estás dispuesta a hacer lo que se necesita para formar parte de esta familia». La confrontación final con Mateo fue la más dolorosa. Sofía regresó a su pequeño piso en Triana sintiéndose vacía y traicionada. Cuando Mateo llegó esa noche, ella lo esperaba con una calma gélida. Le contó la exigencia de su madre, la humillante propuesta de la dote moderna. Esperaba, contra toda esperanza, que él se pusiera de su lado, que la defendiera, que entendiera la magnitud de la ofensa. Pero Mateo, una vez más, demostró su debilidad, su incapacidad para enfrentarse al yugo materno. «Sofía, por favor, trata de entenderla», suplicó, la voz teñida de una desesperación que a ella le sonó falsa. «Mi madre está desesperada. La galería es su vida, el legado de mi padre. Solo te pide que arrimes el hombro, que nos ayudes». «¿Ayudaros a costa de mi dignidad?» Sofía lo miró fijamente, los ojos brillantes de lágrimas contenidas y una creciente decepción. «¿No te das cuenta de lo que me está pidiendo? Quiere que me venda, Mateo, que venda mi arte, mis relaciones, todo por lo que he luchado». «No es venderte, es ser parte de la familia, aportar. Ella considera que ya que no traes una gran fortuna ni un apellido de renombre, debes compensarlo de alguna manera. Con tu talento, con tus contactos, es lógico, ¿no?» La palabra compensarlo fue la gota que colmó el vaso. La lógica mercantilista de los Castillo asumida y defendida por el hombre al que amaba. Sofía sintió como si algo se rompiera definitivamente dentro de ella. El amor que había sentido por Mateo se desvaneció, reemplazado por una fría y amarga lucidez. «No, Mateo, no es lógico, es mezquino», dijo la voz sorprendentemente firme. «Y si tú piensas así, entonces no tenemos nada más de qué hablar.
Se quitó el sencillo anillo de compromiso, una pequeña esmeralda que él le había regalado en un viaje a Granada, y se lo tendió. «Creo que esto te pertenece». Mateo la miró, los ojos abiertos con una mezcla de sorpresa y pánico incipiente. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Sofía?» «Estoy recuperando mi vida, Mateo, la que casi pierdo por intentar encajar en un molde que no es el mío. Amo mi trabajo, es parte de quien soy, y me amo a mí misma lo suficiente como para no permitir que nadie lo menosprecie o intente utilizarlo. Pensé que tú lo entendías. Veo que me equivoqué». Se levantó, sintiendo un peso enorme desaparecer de sus hombros. «Te deseo suerte, Mateo, de verdad, pero nuestros caminos se separan aquí». Salió del apartamento, dejando a Mateo con el anillo en la mano y una expresión de aturdimiento. Caminó sin rumbo por las calles de Triana, el aire fresco de la noche acariciándole el rostro. Las lágrimas finalmente rodaron, pero no eran solo de tristeza, eran también de liberación. Había elegido. Se había elegido a sí misma. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. El dolor de la ruptura persistía, un eco sordo en el fondo de su corazón, pero se veía mitigado por una creciente sensación de empoderamiento. Sofía se volcó en su trabajo con una energía renovada. Alma de Barro se convirtió en su refugio y en su campo de batalla, el lugar donde transformaba la arcilla y con ella sus propias heridas en belleza. Clara fue su apoyo incondicional, siempre dispuesta a escuchar, a ofrecer una palabra de ánimo o una crítica constructiva a sus nuevas piezas. Don Julián, aunque discreto, también le hizo sentir su respaldo, visitándola ocasionalmente en el taller, compartiendo ideas y animándola a seguir explorando su voz única. Sevilla se preparaba para Crearte Sevilla, una importante feria de arte contemporáneo y artesanía de vanguardia que atraía a galeristas, coleccionistas y críticos de toda España. Sofía, con mucho esfuerzo y la ayuda de Clara para la presentación, había conseguido un pequeño pero bien situado stand para exponer sus últimas creaciones. Era una oportunidad importante para ella, una forma de reafirmar su presencia en el panorama artístico local por méritos propios. Sabía que la Galería Castillo también participaría, probablemente con un espacio mucho más grande y ostentoso. La idea de encontrarse con Isabel y Mateo la inquietaba, pero estaba decidida a no dejarse amedrentar. El día de la inauguración, el recinto ferial bullía de actividad. El stand de Sofía, aunque modesto, destacaba por la originalidad y la fuerza expresiva de sus cerámicas. Había trabajado en una nueva serie inspirada en los patios sevillanos, fusionando la tradición con un lenguaje contemporáneo. Pronto divisó a Isabel y Mateo. Pasaron cerca de su stand, fingiendo no verla. Isabel, con su habitual aire de superioridad, se dedicó a saludar a conocidos y a moverse por los pasillos como si fuera la reina del evento. Sofía la vio detenerse varias veces a charlar con otros expositores y visitantes, y aunque no podía oír sus palabras, la forma en que la miraba de reojo y las sonrisas condescendientes que intercambiaba con sus interlocutores le hicieron comprender que estaba intentando desprestigiarla. Una pena, tanto talento y tan poca visión de negocios, y algo desagradecida, me temo, imaginó que diría, o algo por el estilo. Sofía respiró hondo, concentrándose en atender a las personas que se acercaban a su stand, genuinamente interesadas en su obra. Explicaba sus técnicas, la inspiración detrás de cada pieza, su conexión con la tierra y la tradición de Triana. Entonces, ocurrió. En medio del murmullo de la feria, una figura distinguida se abrió paso entre la multitud y se dirigió con paso firme hacia el stand de Alma de Barro. Era don Julián Benavides. Su presencia siempre imponía respeto en el mundo del arte sevillano, pero hoy parecía irradiar una autoridad especial. Don Julián llegó al stand de Sofía y la saludó con una cálida sonrisa que contrastaba con la frialdad que ella había sentido por parte de los Castillo. Varias miradas curiosas se volvieron hacia ellos. La prensa local especializada que cubría el evento también comenzó a prestar atención. «¡Sofía, querida!», exclamó don Julián, su voz clara y resonante, atrayendo aún más la atención. «¡Qué maravilla de stand! Tus nuevas piezas son sencillamente extraordinarias». Esta serie sobre los patios es pura poesía hecha cerámica. Recorrió el stand lentamente, deteniéndose en cada obra, haciendo comentarios elogiosos sobre la técnica, la originalidad del diseño, la profundidad conceptual. Sofía, al principio ruborizada por tantos halagos públicos de una figura tan eminente, pronto se sintió invadida por una oleada de gratitud y orgullo.
Isabel y Mateo, que se encontraban a poca distancia, observaban la escena con creciente desconcierto. La familiaridad y el entusiasmo con que don Julián trataba a Sofía no encajaban con la imagen de artista rústica y desagradecida que Isabel había estado intentando proyectar. El momento culminante llegó cuando don Julián se detuvo frente a una escultura cerámica especialmente significativa, una pieza abstracta que Sofía había titulado Resiliencia, creada durante las semanas posteriores a su ruptura. «Esta pieza, Sofía», dijo don Julián, girándose ligeramente para que su voz alcanzara a los curiosos y a los periodistas que ya se habían congregado, «es una obra maestra. Captura la esencia misma de la fuerza interior, la belleza que emerge de la adversidad. Me complace enormemente anunciar», su voz se elevó, clara y firme, «que he adquirido esta escultura para mi colección privada. Considero a Sofía Herrera una de las artistas jóvenes más prometedoras de Andalucía, un talento genuino que merece todo nuestro apoyo y reconocimiento». Los flashes de las cámaras estallaron. Los murmullos se convirtieron en un run-run de sorpresa y admiración. Que don Julián Benavides, conocido por su ojo crítico y su selecta colección, elogiara de esa manera a una joven ceramista y adquiriera una de sus obras más importantes era una noticia de primer orden en el pequeño pero influyente mundo del arte sevillano. Sofía, con los ojos brillantes, apenas podía articular palabra. Solo pudo susurrar un «Gracias, don Julián», que salió del alma. Isabel Romero de Castillo estaba lívida. Su rostro, normalmente impasible, era una máscara de conmoción y furia contenida. Su intento de aislar y menospreciar a Sofía se había vuelto espectacularmente en su contra. Había subestimado a la chica de Triana y, sobre todo, había ignorado la poderosa red de respeto y admiración que el verdadero talento, como el de Sofía, podía tejer a su alrededor. Mateo, a su lado, parecía querer que la tierra se lo tragase. La humillación era pública y rotunda. La intervención de don Julián no solo validó el arte de Sofía, sino que también expuso, sin necesidad de una sola palabra acusatoria, la mezquindad y la ceguera de quienes habían intentado utilizarla. El verdadero empaque y el prestigio no estaban en los apellidos ni en las fachadas, sino en la autenticidad y el mérito. Y esa tarde, en Crearte Sevilla, el mérito de Sofía Herrera brilló con luz propia. Current Part Characters 36611. Total Characters 2D 372. Las consecuencias de aquel espaldarazo público no se hicieron esperar. El stand de Sofía se convirtió en el centro de atención de la feria. Coleccionistas, galeristas de otras ciudades y simples aficionados al arte se acercaban, curiosos por conocer la obra del artista que había cautivado a don Julián Benavides. Vendió varias piezas importantes y recibió numerosas tarjetas de visita con promesas de futuros contactos. En los días siguientes, Alma de Barro experimentó un renacimiento. El teléfono no paraba de sonar con encargos y solicitudes de entrevistas. Sofía, aunque un poco abrumada por la repentina notoriedad, se sentía más fuerte y segura de sí misma que nunca. La validación de don Julián había sido importante, sí, pero lo más crucial había sido su propia decisión de mantenerse fiel a sus principios, de no ceder ante la presión. Clara, exultante, la arrastró a celebrar con tapas y vino en su bar favorito de Triana. «Te lo mereces todo, amiga», brindó Clara, con los ojos brillantes. «Ver la cara de la Castillo cuando don Julián te puso en un pedestal, impagable. Eso sí que fue una dote moderna, pero para tu carrera, no para esa familia de snobs». Sofía rió, una risa genuina y liberada. «Fue intenso, pero lo mejor es que ahora sé que puedo confiar en mi instinto, en mi trabajo». Don Julián, fiel a su discreción, la felicitó en privado. «Has demostrado no solo talento, Sofía, sino también una gran entereza. El camino del artista es a menudo solitario, pero la integridad siempre es la mejor compañera de viaje». Pocas semanas después recibió una llamada que la hizo dar un brinco de alegría. Una prestigiosa galería de arte contemporáneo de Madrid, cuyo director había estado presente en Crearte Sevilla y había quedado impresionado tanto por su obra como por el respaldo de Benavides, le ofrecía organizar su primera exposición individual en la capital. Era un sueño hecho realidad, un paso de gigante en su carrera. En medio de este torbellino de actividad y reconocimiento, llegó la inevitable llamada de Mateo. Su voz sonaba insegura, casi suplicante. «Sofía, he estado pensando. Quizás nos equivocamos. Mi madre, bueno, ya sabes cómo es, pero yo echo de menos». Sofía lo escuchó con una calma que la sorprendió a sí misma.
El dolor agudo de la ruptura se había transformado en una cicatriz serena, un recordatorio de una lección aprendida. «Agradezco tu llamada, Mateo», respondió con firmeza, pero sin rastro de rencor. «Pero creo que ambos sabemos que tomé la decisión correcta. Nuestros caminos son demasiado diferentes. Te deseo lo mejor, de verdad, pero no hay vuelta atrás para nosotros». Colgó el teléfono, sintiéndose en paz. Ya no había espacio en su vida para la duda o la condescendencia. Current Part Characters, 3085. Total Characters, 2617. Se supo, por los mentideros del mundillo artístico sevillano, que la Galería Castillo seguía luchando por mantenerse a flote. La arrogancia de Isabel, sumada al revés público en la feria, le había cerrado algunas puertas que antes se abrían con facilidad. Su intento de utilizar a Sofía como salvavidas no solo había fracasado, sino que había dejado en evidencia su desesperación y su falta de escrúpulos. Algunos incluso comentaban con ironía cómo la ceramista de Triana había resultado tener conexiones mucho más valiosas que las que ellos, con todo su linaje, podían presumir. Sofía, mientras tanto, se sumergió de lleno en la preparación de su exposición en Madrid. Su taller era un hervidero de creatividad. Nuevas ideas, nuevas formas, nuevos esmaltes. Cada pieza era un testimonio de su viaje, de su capacidad para transformar el dolor en belleza, la fragilidad en fortaleza. Una tarde, mientras el sol de primavera sevillana teñía de oro las paredes de Alma de Barro, Sofía contemplaba un boceto para una de sus nuevas esculturas. Representaba una figura femenina emergiendo de un bloque de arcilla informe, con las manos extendidas hacia el cielo, en un gesto de liberación y creación. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Recordó las palabras de su abuela, tantos años atrás, mientras le enseñaba a centrar el barro en el torno. El barro es como la vida, niña. A veces se resiste, se deforma, intenta desviarte de tu camino. Pero si tienes paciencia, si pones el corazón y la maña, siempre puedes reconducirlo, darle la forma que deseas. Siempre puedes crear algo hermoso de la nada. Y Sofía había hecho precisamente eso. Había tomado los fragmentos de una relación rota, la amargura de la decepción, y los había moldeado, con la arcilla de su talento y la fuerza de su espíritu, en un futuro lleno de promesas. La exposición en Madrid fue un éxito rotundo. La crítica elogió su originalidad, su dominio técnico y la profunda carga emocional de sus obras. Vendió casi todas las piezas y recibió encargos para varios proyectos importantes, incluyendo la creación de un mural cerámico para un nuevo centro cultural en Barcelona. De vez en cuando pensaba en Mateo.